Bueno, es un gusto poder hacer esta presentación. Son temas muy interesantes, así que vamos a tratar de que esto sea lo más comprensible posible. Ustedes ya han comenzado a ver alteraciones eh, dentro de lo que se puede decir la semiología psiquiátrica con el doctor Ramos el día de ayer. Han visto alteración de la conciencia del yo, se relaciona mucho a lo que hoy día vamos a ver. Así que empezamos. Ustedes, en lo que es medicina interna, neurología, tienen una visión neurológica, que es la conciencia. Este concepto no es algo que tengamos que desestimarlo desde el punto de vista psiquiátrico, sino por el contrario se integra y se agregan otros conceptos más. Entonces, desde el punto de vista neurológico, la conciencia implica la normalidad de dos estados, de un estado de conocimiento y un estado de vigilia. El estado de conocimiento es el entendimiento, la comprensión de las cosas, de las vivencias, del contenido que tiene nuestra conciencia, del darse cuenta de bien. La vigilia, el estar despierto. ¿Con qué? De comprender y comunicarse con el entorno. No obstante, que la persona esté vigil, esté despierta para esta comprensión se lleve a cabo. Si es que la persona no está lo suficientemente despierta, y ahí vemos posteriormente lo que son los niveles de conciencia, por más que la persona quiera comprender, captar eh, algo que sucede, un objeto que se le presenta, no va a ser posible que lo pueda obtener. El conocimiento de las cosas está relacionado principalmente con la corteza frontal, más avanzada con la corteza prefrontal, y la vigilia está, como ustedes ya lo saben, relacionada con el tronco, mesencéfalo, protuberancia. No es el objetivo de esta clase tema neurobiológico, ya han tenido ustedes una clase sobre eso, y básicamente estamos en lo que es la psicopatología de estas funciones mentales. Entonces, en orientación, nuevamente, para reiterar lo importante, implica estos dos puntos, muy importantes podamos entender cuando se analiza, cuando se explora la conciencia. La vigilia, recuerden, el conocimiento de lo que está sucediendo, para que podamos poder comprender y comunicarnos con el entorno. Por supuesto, yo les decía, cuando la conciencia está funcionando y cuando una de sus características, la vigilia, está presente, los niveles de conciencia, o mejor dicho, la conciencia en sí misma, está funcionando plenamente, pero hay momentos en que estos niveles, en donde se constituyen, se construyen niveles de conciencia, grados, mermados, disminuidos, y estos niveles de conciencia, pues, a lo que es el cómo, como se puede observar ahí. Cuando queremos hacer del concepto de conciencia, hay muchas formas desde el punto de vista psiquiátrico, como del conocimiento propio, cómo el estado en que se da con tal claridad que puede ser concebida por el pensamiento y vivencias, es decir, distinguir cada está sucediendo en cada momento, eh, y esto tenerlo lo más claro
y pulcro posible, o el concepto que nos da Karl Jaspers de lo que es conciencia, que es interioridad real, versus lo que es lo externo, podemos decir con certeza que existe porque lo estamos experimentando en este momento, ustedes me están escuchando, todo está sucediendo afuera, pero hay algo que también está sucediendo en nuestra mente. Una forma de poder concebir es tener una definición entre lo que es el sujeto y el objeto. El sujeto nosotros y el objeto cualesquiera, cualquier estímulo que se está presentando y se conforma como un objeto para nosotros, de la conciencia, por supuesto, y conocimiento de ella misma. La conciencia es algo tan complejo que nos permite entendernos y saber quiénes somos. Y es ahí el concepto de lo que es la conciencia del yo, que el doctor ya les expuso. Y entonces hay varias definiciones, pero quizás una que nos puede ayudar mucho es esto. Entender la conciencia con el sentido de ser consciente de algo. Hay conciencia conscientes de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Hay conciencia en el sentido de altas facultades que conforman esta conciencia, la atención, el razonamiento, el juicio. Hay conciencia como concepto de estados de conciencia, desde el mínimo hasta el estado actual en el que experimentamos la vivencia. Consciente e inconsciente, pues inconsciente pues haría referencia al cómo. Otra forma es ver la conciencia como el conocimiento subjetivo de la propia experiencia. Es decir, tenemos el conocimiento de lo que nos está sucediendo, no solamente externa, sino también internamente. Pero también por ahí surge otra acepción, que es la conciencia moral, que eso más religioso. ¿Y qué tiene que ver los valores que el individuo comparte con su cultura, con su religión? Claramente, la primera sección es la que solemos utilizar, la que está definida en la mayoría de textos, y pues aquí está. Conocimiento subjetivo de la propia experiencia, de los estímulos externos, sensoriales captados a través de los diferentes sentidos, y los estímulos internos, las representaciones que tenemos en nuestra mente, las imágenes que hay en nuestra mente, todo el mundo interno que transita en cada instante en el interior de nuestra mente. Pero ahora, cuando se habla de exploración de las funciones mentales, eh, hay que tomar en cuenta algunas cosas. ¿Por qué? Porque no es que las funciones mentales en sí mismas estén separadas. La intención de separar las funciones mentales es básicamente de aprendizaje. Todas las funciones mentales están interrelacionadas. Por supuesto que si se afecta una, es muy probable que de forma progresiva se vayan afectando el resto. Y si dentro de esas funciones mentales, las que más tienen interrelación son estas tres: la conciencia, la atención y la orientación. Y la forma más didáctica en que podemos entender esto es a través de este ejemplo. Imaginemos que la conciencia es un escenario de teatro donde se va a hacer una representación teatral. La conciencia vendría a ser una representación que se va a realizar en un escenario de teatro.
Por lo tanto, este teatro, que es la conciencia, tiene dos componentes. Uno que es la representación en sí misma, con los actores y con todo lo que, y todas las interacciones que en conjunto producen esta representación. Pero también tenemos el contexto en donde se desarrolla, la estructura, que es el escenario con la iluminación, con la decoración, con todo lo que conforma. Y esa estructura vendría a ser, pues, si continuamos con la analogía, pues, el cerebro. Entonces, si entendemos que la conciencia eh, es un escenario en escena, una representación teatral, tenemos lo siguiente, que en algún momento nosotros vamos a enfocarnos, por ejemplo, en estos actores que están a la izquierda. Enfocamos nuestra atención únicamente en estos actores. Cuando yo enfoco la conciencia en una experiencia concreta, por ejemplo, estos dos actores, es lo que nosotros llamamos atención, ¿ok? Pero no es suficiente, de repente, hemos enfocado específicamente a estos dos actores, pero queremos tener mayor claridad. Así que podemos solicitar que haya una iluminación de estos actores. Y eso es lo que sería, en términos psicopatológicos o en términos semiológicos, psiquiátricos, la lucidez mental. La lucidez mental es el máximo grado de nitidez de la experiencia que se está viviendo en un determinado momento. Es decir, con la atención nosotros hemos enfocado a algo determinado, a una parte específica de la vivencia que está sucediendo en un determinado momento. Pero decimos que esto es lúcido porque no solamente hemos enfocado no ciencia a esa experiencia en concreto, sino que intencionalmente, ahí agregamos la intencionalidad, y queremos captarla con todo lujo de detalles. Por eso que cuando nosotros observamos a nuestro paciente, eh, por supuesto, tenemos que ver si ese paciente se encuentra lúcido, si ese paciente se encuentra vigil, ya habíamos dicho que es decir, que esté despierto, no solamente vigil, sino también despierto. Y pues bueno, observamos con lujo de detalles la experiencia, en este caso los actores que están representando la obra. Entonces, dicho esto, bueno, y un último punto es la orientación. La orientación básicamente son las coordenadas. Las coordenadas, digamos, los argumentos que utilizamos nosotros mismos para ubicarnos respecto a algo. Por ejemplo, si queremos pensarnos respecto al tiempo, será la orientación. Si seguimos la analogía del escenario de teatro, diríamos que es la escena que está sucediendo hoy día, primero, a esta hora. Si queremos orientarnos desde el punto eh, eh, espacial, es la escena, es la obra que se está realizando, pues, diríamos, en surco, tiene lo que es, pues, la orientación temporespacial.
Y si queremos hablar de la orientación en persona, vamos a ubicar con todas las vivencias que transcurren internamente y que nos permiten saber quiénes somos y entender lo que está pasando. Dicho de otra forma, la orientación no solamente son las coordenadas, sino que a través de estas coordenadas nosotros podemos saber, podemos localizarnos en un momento, podemos localizarnos en un tiempo y podemos saber quiénes son. Así que con esto podemos ya saber cuáles son las alteraciones de la conciencia. Básicamente son tres: estrechamiento, entorpecimiento y anulamiento. En el estrechamiento de la conciencia básicamente es esto. Decíamos que el escenario es una de las características que forman parte de esta conciencia. El escenario vendría a ser la amplitud, el campo de conciencia. En el estrechamiento de la conciencia lo que pasaría es que se reduce. Ya no es así, sino que se estrecha. Y al estrecharse, por supuesto, la experiencia no se va a captar como tiene que ser. Se va a ser captada de una forma más estrecha. Esto es lo que suele suceder en ciertas circunstancias, ciertos problemas mentales, por ejemplo, histerias, en cuadros disociativos, y también pues en algunos relacionados con la psicosis de diferente etiología. Y entonces después tenemos lo que es el conciencia, en donde básicamente hace alusión a lo que son los niveles de conciencia, en donde desde el punto de vista cuantitativo se ve alterada la conciencia, se ve mermada el nivel de conciencia. Eh, Ustedes ya lo conocen, han visto lo que es las diferentes expresiones en psiquiatría. La primera alteración se le llama embotamiento. Hay cierta eh, lucidez, pero esta lucidez necesita un mayor estímulo para que pueda ser adecuadamente eh, captada y podamos comprender adecuadamente la vivencia que se está sucediendo. En segundo lugar, está la somnolencia, quiere mucho más estímulos. Esto ya viene el sopor y finalmente el coma. Entonces, en estrechamiento, básicamente es una alteración cualitativa. Como su mismo nombre lo dice, se estrecha el campo de conciencia. Un entorpecimiento es una alteración cuantitativa y tiene que ver con los niveles de conciencia, y la nublación vendría a ser un entorpecimiento, es decir, una alteración cuantitativa que tiene un contenido anormal. Y según el contenido va a tener variedades. Una de ellas, como pueden apreciar aquí, sería el estado oniroide, el soñamiento, soñar despierto, lo que en condiciones normales puede presentar una persona al pasar del sueño a la vigilia, de vigilia al sueño, pero que en condiciones patológicas como la fiebre, en la misma esquizofrenia, cuando está en psicosis o en histeria, puede presentarse. Otra posibilidad es la embriaguez, es un estado de entorpecimiento, pero donde hay una gran actividad psíquica. Y esa actividad psíquica puede ser una exaltación, una locuacidad, es decir, el paciente habla mucho, pero principalmente la característica más importante de la embriaguez es que no solamente está entorpecida la conciencia, sino que está desinhibida. La palabra clave aquí es la de somos en pacientes que tienen intoxicación alcohólica, intoxicación por cocaína. El estado crepuscular es una forma también de anulamiento de la conciencia, en donde también hay una alteración del entorpecimiento, pero el contenido son los automatismos. Automatismos, es decir, la
Persona que no padece acción, pero esa acción la realiza de forma automática, como si de forma pasiva todo transcurriera y no es tan consciente de lo que está sucediendo. Y de esto eh, culmina, la persona puede olvidar por completo lo que ha sucedido o solo tener fragmentos de eso que ha sucedido. Por supuesto, esto está descrito en los libros de epilepsia, es una de las formas de expresión de la epilepsia, y a qué tipo de epilepsia hace alusión. Y las parciales complejas, por ejemplo. Y también esto es algo que puede ser una histeria. El delirium, eso porque vamos a tener, si mal no recuerdo, un seminario. El delirium también es una alteración de la conciencia, en donde se van las funciones mentales, como la atención, y como lo que es la misma orientación, pero esto es una alteración fluctuante y conforme esto va avanzando va comprometiendo otras funciones mentales como la percepción con presencia de alucinaciones y el pensamiento con presencia de delirios o ideas delirantes. Por supuesto, en el caso del delirio siempre hay que buscar las causas subyacentes que son las que lo provocan, pero eh, en sí es una alteración de la conciencia, pero también es considerado un síndrome porque, si bien es cierto, la conciencia es una de las cosas que más se compromete y por lo tanto también las otras funciones vinculadas como la atención y la orientación, eh, todo parte de la alteración de la conciencia. Y si hablamos de desorientación, en la desorientación no hay muchas alteraciones que comentar, más que estas. La orientación, como les había mencionado previamente, son las coordenadas que hay, ¿no? Por las cuales las personas los pacientes y cada uno de nosotros nos ubicamos. Nos ubicamos respecto al tiempo, respecto al espacio y sabemos quiénes somos. Entonces, hay circunstancias como alteraciones de la memoria que pueden alterar pues la orientación. Y eso lo vemos, por ejemplo, en pacientes con demencia. Hay alteraciones afectivas, como por ejemplo la depresión, que pueden producir una desorientación. Y el paciente decirnos en dónde está, no puede decirnos incluso quién es, porque el cuadro depresivo, el cuadro maníaco está afectando. Y la desorientación de luz se da cuando pues hay una alteración del pensamiento, el pensamiento con el delirio, la creencia falsa con convicción tal que produce una desorientación del paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a explorar la conciencia, lo primero que vamos a ver es el estado de alerta, ¿no? El paciente está despierto, el paciente está dormido, y por lo tanto, si está dormido, significa que hay una alteración en los niveles de conciencia, por lo cual habrá que explorar con otras herramientas que desde el punto de vista neurológico ustedes ya les han enseñado, como por ejemplo pues, lo que es los test neurológicos para ver, por ejemplo, la apertura ocular, eh, la respuesta verbal, ¿sí? Eh, y esto nos va a dar pues los diferentes niveles de conciencia como nubilación, como estupor, como coma. Cuando hablamos de contenido, esto es algo importante porque lo habíamos conversado antes, el contenido va a dar consigo pues una confusión y una de esas formas desde el punto de vista físico orgánico pues es el delirio, que ya lo acabamos de conversar. Pero en la exploración de la conciencia también tenemos otras formas, otras cosas que explorar. Bueno, esta es una forma
que está en correlación a ello, teníamos, recuerden, la vigilia y teníamos por otra parte lo que es el conocimiento. El conocimiento, una alteración de lo que podemos captar o conocer eh, con un contenido alterado de conciencia, pues puede darse esto, ¿no? La confusión y el delirio, y cuando se altera el nivel de vigilia y se ve mermada progresivamente, se van a dar todos estos niveles desde la obnubilación, el estupor, hasta el coma. Entonces les decía previamente, ¿no? Hay escalas como la de Glasgow, en donde vemos la apertura ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal, que nos permite ver el nivel de conciencia, leve, moderado, grave, y definir, por ejemplo, el tipo de TEC, si es que ha habido, por ejemplo, un traumatismo. Con respecto a la conciencia y orientación, específicamente la orientación, lo que tenemos que hacer es esto, estas simples preguntas. En cuanto al tiempo, identificar la fecha, eh, cuánto tiempo está transcurriendo en el hospital, desde que llegó, un día, 2 días, eso es algo muy importante. En el lugar, si el paciente sabe dónde se encuentra. En cuanto a persona, el paciente sabe quién es el examinador, distingue quién es él respecto a las personas que están a su alrededor, sabe su nombre, el nombre de las personas que están a su alrededor. Bueno, es algo que ustedes ya lo saben, pero cumple mayor importancia porque esto se puede asociar a otras cosas desde el punto de vista psiquiátrico. Cuando hablamos de orientación, decimos que es una orientación a lo psíquica, y cuando hablamos de orientación en tiempo y espacio, eh, espacial. Y entonces, cuando hablamos ya de lo que es percepción, hay muchas formas de definirla, pero una de ellas es la que nos habla eh, el texto de Honorio Delgado, que es un acto intencional que relaciona la conciencia con los objetos sensibles, ¿no? O sea, ya hemos hablado que la conciencia es la forma de poder captar, conocer, comprender lo que está en nuestro entorno e incluso lo que está dentro de nosotros, pasando por nuestra mente internamente. Y el estar consciente va a permitir captar los estímulos que están fuera de nosotros. Y somos sensibles a esos estímulos a través de los sentidos, con esta serie de características, ¿no? Donde va a haber concordancia entre la sensación y la significación del objeto. El objeto, pues, puede ser, por ejemplo, una flor que estamos observando. Ese objeto es captado eh, a través de nuestros ojos, pues, y a nuestra conciencia. De acuerdo a la intensidad y cualidad de eso que estamos sintiendo a través de nuestros sentidos, distinción de las sensaciones, distinguir, pues, cada sensación en su respectivo canal sensorial, y la relación que tenemos con el espacio, por supuesto, ¿no? Cada sentido nos permite saber en dónde estamos, cómo estamos, lo que estamos haciendo. Eh, y quizás una de las más importantes es el ajuste de la sensación al estímulo. Eh, Hay un estímulo, ese estímulo provoca una sensación y esto se ajusta, y hay una compatibilidad entre lo que estamos percibiendo y lo que estamos captando. Eh, entonces, cuando hablemos de percepción, hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, como son, pues, los órganos sensoriales, que ya lo había comentado, el receptor de este estímulo y la conciencia de este estímulo. Es decir, son las características necesarias para que nosotros podamos decir que se ha dado una percepción.
diferente a lo que es una representación. La representación, para que ustedes lo puedan entender así de simple, es, por ejemplo, un recuerdo. Ahorita yo les estoy diciendo algo, les estoy comentando algo y ustedes lo van a recordar. Y luego, al evocarlo posteriormente, eso es una representación. La imagen que tienen de algo que le han dicho, la imagen que tienen de algo que han visto, o de algo que han escuchado, o de algo que han tocado. ¿Sí? Entonces, pero para ser un poco más precisos, tenemos el estímulo luminoso, que es el estímulo, aquí nos dice el concepto, de la acción física que afecta la superficie de nuestro cuerpo y que también puede comprometer la parte interna de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estos estímulos? La luz, el sonido, el calor, una acción mecánica que incide, por ejemplo, sobre nuestra piel. Y la reacción biológica frente a este estímulo es de excitación. Ante la luz, por ejemplo, que vemos que es muy intensa, vamos a cerrar los ojos. Ante un estímulo táctil muy agudo, por ejemplo, una aguja, vamos a retirar. Eso ya ustedes lo han estudiado en fisiología. Pero aquí entendemos cuál es el concepto. ¿Por qué? Porque llegamos a lo más importante, que es el concepto de sensación, que es la conciencia de los fenómenos físicos que ocurren. Como ven, aquí hay una interrelación entre lo que definíamos como conciencia, entre lo que es ahora percepción. Si nosotros experimentamos esta vivencia, que es el estímulo, somos conscientes de esa vivencia y al ser consciente del fenómeno físico que está ocurriendo, es lo que llamamos sensación. Y luego, para poder hacer una distinción entre lo que es percepción y lo que es representación, aquí hay algunas características. Son corpóreas, es decir, significa que son objetivas, versus la representación. Les decía, representación, háganse la idea que es el recuerdo, no son objetivas, no podemos objetivizarlas, más bien no son captables fuera de nosotros, sino más bien internamente, y eso se relaciona con otra característica, que es la segunda. La percepción aparece afuera de nosotros. Ustedes en este momento escuchan mi voz y me pueden observar, soy alguien objetivo, porque me ven, y estoy en el espacio exterior. Pero si ustedes recuerdan lo que yo les estoy diciendo, no es el objetivo, sino subjetivo y está en el espacio interior. La percepción tiene un diseño determinado, con detalle, con lujo de detalles, tiene frescura sensorial porque, pues, por supuesto, por donde sea captada, al escuchar mi voz o al verme, ustedes pueden distinguir pues que es algo que están captando en ese momento a través de sus respectivos sentidos. Y son constantes, no como un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, ustedes lo evocan, pero en cualquier momento. Nos habíamos quedado aquí. Les estaba comentando de la percepción. Les había dicho cuáles son los elementos que conforman la percepción. ¿Cómo diferenciamos una percepción de una representación? Em, Porque no todo lo que generalmente de forma coloquial hablamos como alucinación significa que es tal, ¿no? La, la, el concepto científico de alucinación es lo que les estoy comentando y que va correlacionado con percepción. Es decir, percepción y alucinación tienen las mismas características, por supuesto que sí. Si ustedes en sus rotaciones correspondientes van a escuchar un paciente que se está riendo y de repente les comenta, esa chica se está burlando de mí, esa chica me está contando chistes, es decir, escucha una voz que le está hablando, esa voz tiene que tener todas las características de la percepción, ser objetiva, estar en el espacio externo, fuera de la mente, tener un diseño determinado, con todo detalle, te tiene que decir cómo es la voz,
si es una voz aguda, si es una voz grave, si es una voz de hombre, si es una voz de mujer, si es una voz eh, que tiene un flujo continuo, es una voz entrecortada, etcétera. Tiene que experimentarla como si estuviera escuchándola, como si ustedes me están escuchando en este momento. La frescura sensorial tiene que ser constante, no es una voz que, por ejemplo, lo insulta, le dice, eres un tonto, eres un torpe, no sirves. Y se queda ahí, por ejemplo, eres un... No, la expresión que esa voz o lo que la voz le está diciendo tiene que ser continuo, es constante. Eh, y por supuesto, no depende de él, no depende del paciente que esa voz se vaya. Por más que el paciente quiera que esa voz se vaya, no se va a ir, porque no depende de su voluntad. Todo lo contrario en la representación, que les dije, tengan como ejemplo siempre en mente al recuerdo. Ok. Entonces, en cuanto a las que son alteraciones de la percepción, ya hemos visto qué es la percepción, ya hemos visto cuáles son los elementos de la percepción, tenemos alteraciones de esta percepción. Y en la percepción, pues, las alteraciones van a estar relacionadas como desde el punto de partida, que es la captación de esta percepción. ¿Y cuál es la captación de esta percepción? ¿Dónde es el punto de partida? Por supuesto, los sentidos. La función perceptiva va a estar fallada. Si hay un fallo en la función perceptiva, se van a ver una serie de alteraciones. Si es en el caso de la visión, ceguera, de lo que es la audición, sordera, acusia, hipoacusia, olfato, anosmia, y así sucesivamente, ¿no? En la sensibilidad, que tiene sus matices como hipoestesia, anestesia, hiperestesia, y que eso es muy importante porque también puede acompañar en ciertos trastornos mentales. Por ejemplo, pacientes que son histriónicos, pacientes que tienen histerias, pueden transcurrir entre la hipoestesia, la anestesia y la hiperestesia, pero mayormente hipoestesia-anestesia. Es así que hay algunos pacientes que tienen el diagnóstico de histeria, pacientes mujeres que tienen el diagnóstico de histeria, que partes de su cuerpo no tienen ninguna sensación, no tienen ninguna, no experimentan ningún dolor, por ejemplo, cuando se les coloca un alfiler. Hay un problema de la sensibilidad, pero también en lo que es las fallas perceptivas tenemos a las agnosias. Es decir, no se conoce, no se reconoce algo que ya se conocía. Por ejemplo, en el caso de lo que es la óptica, no se reconocen los colores, los signos, los números. En lo que es lo acústico, no se reconocen las melodías, lo que es la música, los ruidos, las palabras. Y en el aspecto del tacto, no se reconocen los objetos al tocarlos. Y eso ya tiene pues fallas estructurales, ¿no? No obstante, es importante distinguirlas porque pues hay algunos problemas mentales que sí pueden tener estas alteraciones. Generalmente, una de las que más va a tener estos problemas es la histeria, y en algunos casos también algunas esquizofrenias. Luego, la somatognosia es una forma de agnosia también, pero en la somatognosia tiene que ver con partes del cuerpo. Dentro de ellas está, por ejemplo, la autopagnosia, que es la incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo, o la agnosia digital, nuestros dedos. Pero también está la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer las caras familiares.
Y esto es importante porque también lo vamos a ver en algunos pacientes con trastornos mentales y de repente uno de los casos más frecuentes es en las demencias, ¿no? Para ustedes que ya han llevado neurología, es muy frecuente que se presente prosopagnosia. Los pacientes con demencias de Alzheimer, por ejemplo, no reconocen ya cuando tienen un determinado tiempo de enfermedad la cara de sus familiares. Entonces, dentro de lo que son alteraciones perceptivas, también tenemos a las distorsiones perceptivas. Y estas pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. Las alteraciones cuantitativas son tres: disestesia, hiperestesia y porestesia. En la disestesia hay una alteración de la sensibilidad, hay una percepción molestia o dolorosa, es decir, eh, por ejemplo, a un paciente que tiene un problema mental como una histeria, lo tocan y el solo tocarlo le produce un dolor insoportable, que incluso lo hace llorar. Y ese estímulo táctil, pues al tocar con nuestro dedo a una persona no es normal que experimente dolor, ¿no? Salvo, obviamente, si tiene una herida, ¿no? La hiperestesia, sensación exagerada en intensidad, claro, es experimentar con mayor amplitud cualquier estímulo que está siendo, que estamos recibiendo o que estamos provocando en nuestro paciente. Y como se ve ahí, es más frecuente en trastornos neuróticos y en las manías. También podríamos aquí considerar a los pacientes que tienen personalidad histriónica. Hipoestesia es la percepción de estímulos con menor intensidad. Diríamos que aquí el umbral está mucho más alto, por lo que se necesita aumentar el estímulo, la fuerza del estímulo para que pueda ser captado por el paciente dicho estímulo. Y esto es lo que puede suceder en los pacientes con depresión. Un paciente con depresión, tú lo peñiscas, por ejemplo, en su estado melancólico, tú lo peñiscas y no le duele. Tú le colocas un alfiler, le puede doler, pero no mucho, la respuesta va a ser mínima. Y es porque pues justamente hay este tipo de problemas. Se pueden presentar este tipo de alteraciones en estos pacientes. En los estados conversivos también lo mismo, en los estados conversivos que forman parte del histerio. Pero también hay alteraciones cualitativas. Y una de estas alteraciones cualitativas es la sinestesia. Ustedes, hay varios documentales, incluso hasta películas, en donde se muestra eso, ¿no? En donde un estímulo desencadena una percepción en un órgano sensorial diferente, ¿verdad? Por ejemplo, acústico visual. Nosotros le damos, enfocamos o le mostramos color amarillo y pues para la persona es una nota do, la, lo que sea. Visoacústica. Le presentamos una canción, una melodía y por cada tramo de la canción, él comienza a ver colores que aparecen, ¿no? Eso es lo que llamamos a la sinestesia. Y finalmente tenemos a las pseudopercepciones. Las pseudopercepciones son tres: las ilusiones, las pseudoalucinaciones y las alucinaciones. Quizás de todas las alteraciones que hemos visto, la que más están relacionadas con la psiquiatría son estas tres. Y aquí algo básico. Por ejemplo, ustedes aquí, ¿qué observan? Observan pues a simple vista una pared deteriorada, ¿no? Una pared que necesita una pintura, parece que no ni siquiera es
de cemento, en fin, solo podríamos decir que esa pared está deteriorada. Esta pared es mi objeto de atención, y estoy focalizando toda mi conciencia a este momento, observando específicamente este objeto, esta imagen de una pared, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, pero este objeto lo interpretamos de forma distorsionada, es lo que nosotros llamamos ilusión. Eso es lo que se denomina ilusión. El objeto existe, pero nosotros lo captamos de forma distorsionada y no tiene una base estructural o funcional alterada, como ya lo habíamos visto previamente, ¿no? Hay alteraciones perceptivas que tienen como base eh, subyacente una alteración de la estructura cerebral o del funcionamiento cerebral. Eh, pero aquí no, aquí mismo, ¿no? Si yo por ejemplo, le pregunto a la doctora Almendra Torres, esta imagen, ¿qué le parece? A ver, doctora Valeria, ayúdeme con esta imagen. Bueno, parece una cara por dos ojos y una boca. Ok, esto es interesante porque a simple vista, sin mucho análisis, diría pues que es una pared deteriorada, pero si lo comenzamos a observar más, efectivamente es lo que la doctora Valeria acaba de mencionar. Parece una cara, es más, parece que nos está mirando, ¿no? Y es más, la doctora menciona que dice que tiene un rostro, que ve un rostro, con dos ojos, aquí podemos delimitar que están los ojos y que está la boca, ¿no? Es más, hasta podría decir, tiene la forma de la cara de una rana, etcétera. Y eso pues es lo que se llama la pareidolia. Y la pareidolia es una forma de ilusión. En realidad, ese rostro no existe, o no, es una interesante, pero eh, no real ni circunstancia. Es decir, aquí, siendo objetivos, solo es una pared, pero da la impresión de que podría ser otra cosa. Es decir, el objeto de atención que estamos captando en este momento está siendo distorsionado por nuestra mente y vemos otra cosa. Y pues lo más frecuente también, ese es otro objeto, esta imagen que se utiliza mucho en psicología. Ahí si yo les comento qué cosas están viendo, algunos me dirán, nada, doctor, líneas, curvas con un eje central, y otros me dirán, doctor, se está moviendo. Y obviamente que eso tiene una explicación. La imagen aquí para nada se está moviendo. Eso tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro sentido de visión de captar cada una de las imágenes que están presentándose en cada momento, ¿no? Pero la disposición que tiene específicamente diseñada nos hace pensar de que se está moviendo. Entonces eso es una ilusión. El objeto es existente, pero nosotros lo vemos de forma distorsionada. Ahí tienen que ver muchas cosas. Nuestros, nuestra experiencia previa, el conocimiento que tenemos sobre lo que estamos observando, incluso la influencia y el contexto en el cual nosotros estamos observando tal cosa. Cosa muy diferente a lo que es la alucinación. En la alucinación no existe un objeto. En la alucinación no hay ningún objeto para mi conciencia, para mi atención. Sin embargo, el paciente escucha una voz. Sin embargo, el paciente ve una persona, ve una silueta, ve un monstruo, ve un demonio y nadie más lo ve a su alrededor. Pero para él está ahí. Y es más,
se asusta porque el demonio se acerca, el demonio camina, el demonio incluso hasta le habla, ¿no? Cuando se fusionan alucinaciones visuales y auditivas. Entonces, lo clásico aquí para que siempre se lo tengan, para que siempre lo tengan presente. Ilusiones es un objeto que es existente, es una percepción con objeto. El objeto existe, pero es distorsionado. En la alucinación es una percepción sin objeto, como ahí lo observa. Pero no solamente eso, sino que la persona que percibe ese objeto, que es inexistente, tiene convicción de que existe. ¿Mm? O sea, el paciente, por ejemplo, esquizofrénico, que escucha la voz, en este caso el objeto sería la voz, el objeto de su captación, de su atención, y está convencido de que la voz está ahí, de que la voz es real. Y por más que tú le digas, él dice, no, la voz está ahí, me está hablando en este momento. Y en algunos casos incluso la voz le cuenta chistes y el paciente se comienza a reír. O por algo que la voz dijo, el paciente se comienza a reír. Entonces, la ilusión es una percepción con objeto, alucinación es una percepción sin objeto. ¿Ok? Y entre las dos está la pseudoalucinación, que ya lo vamos a ver de aquí. La pseudoalucinación es una alucinación que se da en el espacio interior y que tiene sus propias características, pero tanto la pseudoalucinación como la alucinación son percepciones sin objeto. No existe un objeto. El objeto es inexistente. Sin embargo, el paciente capta ese objeto, percibe ese objeto. ¿Ok? Entonces, aquí les presento este actor bastante conocido. Esto es justamente de una película que observa este árbol. Bueno, observa este árbol. ¿Cuál es su objeto? El árbol que lo está observando. Entonces, una vez que observa ese objeto, eliminamos, sacamos esto y o el paciente cierra sus ojos y pues tiene la representación de ese objeto, es decir, tiene el recuerdo de ese objeto, ¿no? Ya que estábamos hablando de percepción y representación. Esta persona está observando un árbol, el árbol que está frente a él, y luego ha captado la imagen de este árbol y lo tiene ya como una representación, ¿no? Pero de repente viene su esposa y el hombre nos dice que hay un sujeto que lo está mirando, que lo está vigilando, y es más, lo está persiguiendo. Entonces le dice, mira, cariño, ¿ves a ese hombre? Y su esposa se sonríe porque piensa que le está jugando una broma. Pero la realidad es que este sujeto, esta persona, está observando claramente un hombre. Es decir, está percibiendo o está pseudo percibiendo algo inexistente, una percepción sin objeto. Arriba sí existía el objeto, que era el árbol, pero aquí no hay ningún objeto. Sin embargo, el paciente, la persona, sí está captando un objeto. Se está dando lo que es una alucinación visual. Se está dando un fenómeno alucinatorio. Entonces, doctores, eso es lo que llamamos alucinación. ¿Ok? Una percepción sin objeto. Pero nuevamente, pasamos a, recordamos lo anterior, ¿recuerden esto? Decíamos que la percepción y que la representación tenían sus propias características, ¿no? Aquí la percepción tiene estas características: corporeidad, estar en el exterior, frescura sensorial, diseño, estructura definido, forma constante, independiente de la voluntad. Son las 6 características de la percepción. La alucinación, les decía, tiene las mismas características.
¿Cuál es la diferencia? Que en la percepción sí hay un objeto. La voz, lo que vemos, lo que tocamos, pero en la alucinación no existe ese objeto, pero el paciente percibe ese objeto inexistente con todas las características de la percepción, tal como si fuera una percepción. Por eso aquí pongo percepción igual a alucinación. En ese sentido, no es que sea igual. Recordamos que la alucinación vendría a ser una pseudo percepción, pero aquí pongo igual en el sentido de que tienen las mismas características. Y en el otro lado tenemos a la representación. Nuevamente le voy a repetir, representación, recuerdo, ¿no? La representación tiene sus propias características diferentes a lo que es la percepción, ¿no? ¿Y por qué pongo esto nuevamente? Porque añadimos este término pseudoalucinación. La pseudoalucinación, en términos prácticos, podríamos decir que es una percepción sin objeto que se da en el espacio interno, ¿no? Por ejemplo, la voz que escucha el paciente esquizofrénico generalmente es una voz que se escucha externamente, fuera de su mente, pero una pseudoalucinación sería una voz que se escucha adentro de su mente. No obstante, si queremos ser más estrictos, la pseudoalucinación, que sería que tiene un cuerpo, es decir, que es objetiva, perdón, que se encuentra, que no es objetiva, disculpen, aquí tuve un error. La pseudoalucinación es una percepción sin objeto, uno, que tiene calidad de imagen corpórea, no es objetiva, por el contrario, es subjetiva y por lo tanto se encuentra en el espacio interior, pero el resto de características las tiene de la percepción. ¿Como cuál? La frescura sensorial, el diseño, la forma y la independiente de la voluntad. Así que cuando hablamos de pseudoalucinación tenemos que tomar en cuenta eso. Tiene la característica uno y 2 de la representación, es decir, calidad de imagen corpórea, estar en el espacio interior, y el resto de la percepción. 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Eso es a lo que se refiere pseudoalucinación. Esta es la definición que nos muestra la más clara y la más precisa que nos detalla el doctor Honorio Delgado, un psiquiatra peruano, y que pues se basa también en psiquiatras más antiguos y la más claramente entendible. Entonces, finalmente tenemos otros fenómenos alucinatorios, como las alucinaciones negativas, eh, cuando un paciente deja de percibir un estímulo real, en este caso el estímulo existente, pero no ve o no oye o siente algo, o pues bueno, o siente algo existente cuando en realidad no existe. Por ejemplo, un buen ejemplo de una alucinación negativa es cuando una persona eh, está hablando con ustedes y de repente viene alguien a lo lejos que se va acercando, pero esta persona no distingue a quién está viniendo. No es que ni siquiera lo distinga, simplemente no existe para él. Es por eso que se le llama alucinación negativa. Es decir, a diferencia de lo que les había comentado de la alucinación, que es una percepción sin objeto, porque el objeto es inexistente, en este caso el objeto sí existe, pero pero para la persona no es algo existente. Para la persona no es algo que sea captado porque simplemente no ve nada, o no oye, o no escucha nada, o no capta nada. Y la alucinación extracámbica
Las alucinaciones extracámpicas son percepciones experimentadas fuera del campo perceptivo. Ahí está una muy conocida, un conocido ejemplo en textos de psiquiatría de una paciente que siente que en sus espaldas hay alguien que le está observando, o hay alguien incluso que se ha posado sobre su espalda, sobre su cabeza. La persona, por supuesto, está en un punto ciego y no puede saber si es verdad o no es verdad. Hasta cierto punto podríamos decir eso, pero para la persona que lo está experimentando, sí es algo cierto. En su campo perceptivo no lo capta, pero para esa persona sí está. ¿Ok? Ese sería un ejemplo. Y por último, la alucinosis aparece una percepción sin objeto real ni pérdida del juicio de la realidad. Básicamente es una alucinación en donde el juicio de realidad no se ha alterado. Les decía previamente que cuando hablamos de alucinación, la alucinación no es solamente una percepción sin objeto, sino que hay una convicción de esa percepción, ¿no? La persona está convencida de que esa voz existe, de que ese demonio que observa existe. En la alucinosis, no, en la alucinosis la persona efectivamente te va a decir, sí, ahí veo el demonio, escucho al demonio, pero yo sé que eso no es cierto o no es necesariamente cierto. ¿Ok? Y bueno, finalmente, para ver cuáles son las diferencias y tener un poco de claridad en cuanto a las distinciones de una y otra cosa, ¿no? Ilusión, errores de reconocimiento de un estímulo real, una distorsión del objeto, pero que es existente, y cuando ya el objeto no es existente, está la alucinación, percepción sin estímulo externo, vivenciada como verdadera, pseudo-alucinación, percepción en el espacio interno con juicio de realidad positivo, y alucinosis, alucinación criticada por el sujeto. ¿Ok? Entonces, estas son las diferencias que podríamos nosotros tomar en cuenta para hacer para hacer una distinción entre una y otra alteración psicopatológica. Bueno, eso es lo que yo quería comentar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda o quisieran que agregar algo más. Entonces, digamos que como conclusión tenemos, para hacer una recopilación, que la conciencia, como ustedes la conocían, era sola desde el punto de vista cuantitativo, que hacía alusión al estado de vigilia y el estado de conocimiento de las cosas que están sucediendo, de las experiencias que estamos experimentando y que nos permite tener un mejor conocimiento, comprensión e interacción con el entorno que nos rodea. Esa es la conciencia, y les decía que esta conciencia hay que tomarlo como un, una obra de teatro. La obra de teatro es la conciencia, en donde tiene dos elementos principalmente. Uno de ellos es el escenario, con su decoración, con sus luces, y otra cosa es la representación en sí mismo, ¿no? La representación, pues, viene a ser todo el contenido de la conciencia y viene a ser todas las vivencias que estamos viviendo en cada momento. Recuerdos, imágenes, eh, percepciones, experiencias que están transcurriendo en nuestra mente en cada momento. Y, y pues esta conciencia se relaciona con la atención, se relaciona con la orientación, ya que cuando nosotros enfocamos nuestra conciencia a una experiencia particular, a una experiencia en particular, es lo que llamamos nosotros atención. Pero decimos que que una persona tiene lucidez mental cuando aplicamos toda la intencionalidad de poder
no solo atender, sino captar lo mejor posible esa experiencia, esa vivencia que se está presentando en ese momento. ¿Ok? Y finalmente, la orientación, pues, es básicamente las coordenadas que nos permiten localizarnos en un determinado momento, en un determinado espacio, o incluso saber quiénes somos. Y justamente todas estas representaciones eh, o las puestas en escenas, las vivencias que van transcurriendo en nuestra mente son las que nos permiten definirnos a nosotros mismos y orientarnos en persona. Ahí están las evocaciones, están los recuerdos. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos como primera inicio en la exploración psicopatológica, en la exploración mental, la exploración de la conciencia, de la atención y de la orientación. Porque si la conciencia está alterada, pues difícilmente podemos decir que vamos a poder evaluar el resto de alteraciones o funciones mentales, como la percepción, como el pensamiento, como el lenguaje, etcétera, la memoria, otras cosas más, ¿no? Porque la conciencia, como tal, tan sencillo como que el paciente permite que el paciente se encuentre despierto, ¿no? Si la conciencia se ve alterada, el nivel de conciencia se ve mermado, entonces el paciente va a pasar por la obnubilación, va a pasar por el sopor hasta llegar al coma. Y eso es algo que pues tendrá que ser evaluado y por supuesto eso es un punto muy importante porque cuando nosotros exploramos el paciente y tenemos un paciente con conciencia alterada, vamos a tener que verlo principalmente desde un punto de vista orgánico, físico, ya sea campo de la medicina interna, campo del emergenciólogo o incluso de cuidados intensivos, porque de repente el paciente ya se está acercando al coma. Pero si nosotros exploramos al paciente y observamos una alteración de la conciencia, el paciente está pues despierto, está vigil, está lúcido, pero de repente comienza a presentar un contenido anormal. Ahí vamos a ver pues las alteraciones cualitativas, cuanticualitativas diría, de la conciencia, porque no son exclusivamente cualitativas. Hay cierta alteración cuantitativa de la conciencia, ¿no? El nivel de conciencia puede estar leve o muy alterado. Entonces ahí tenemos lo que es el estrechamiento de la conciencia cuando el campo de la conciencia se reduce o tenemos las diversas alteraciones del anulamiento de la conciencia que ya le hemos comentado, ¿no? Y bueno, doctores, eso es lo que quería comentarles, mencionarles, espero que se haya comprendido. Ahí está cómo podemos explorarla. Como ven, no es algo difícil, no es algo complicado, pero es el punto de partida para poder hacer una distinción entre un problema orgánico y un problema psiquiátrico. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles hoy.